Es importante aclarar que la Eucaristía, dependiendo de la celebración, tiene distintas significaciones y características que las diferencian. Dentro de estas podemos encontrar las exequias, misas con intención especial, Semana Santa, Pentecostés, miércoles de ceniza, Pascua, Cuaresma, entre otras. Por esta razón, dependiendo del tiempo en el que se asista a la misa, varía la forma en la que se relacionan las personas en el recinto. Además, en cuanto a la liturgia, se utiliza el ordo católico que guía el servicio litúrgico que celebran los sacerdotes y laicos. Dentro del clero existen diversos cargos y también niveles de formación si se desea formarse sacerdotalmente, al igual que diferentes funciones que pueden cumplir las personas. Existen colaboradores, ministros de la comunión, catequistas, lectores de la palabra, monaguillos, seminaristas, diáconos, obispos, papas y vicarios que corresponden a la orden institucional del Vaticano. Teniendo presente lo anterior, la misa es una celebración compuesta por los actores mencionados anteriormente y los laicos fieles de la Iglesia, que asisten a esta práctica por diversas razones, pero principalmente para la comunión con Cristo y un encuentro con Él. Dentro de la Eucaristía tradicional hay unas partes y por ende unas acciones que corresponden a cada elemento. Al ingresar a la iglesia se debe realizar la señal de la Santa Cruz para saludar a Cristo y tener en cuenta las normas de comportamiento como muestra de respeto, ya que este es un lugar sagrado. La misa tiene 4 partes fundamentales: los ritos iniciales, la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía y los ritos finales, donde dependiendo del momento se adoptan una serie de posturas corporales, de pie, sentado o arrodillado. Los ritos iniciales se componen por la procesión del altar, el saludo, el acto penitencial, el yo confieso, el Señor ten piedad y el gloria. La liturgia de la palabra se conforma por la primera lectura que hace parte del Antiguo Testamento, el Salmo, donde respondemos por medio de una antífona, la segunda lectura que hace parte del Nuevo Testamento, el Aleluya y la señal de la Santa Cruz. Luego la proclamación del Evangelio según los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y la homilía que corresponde a una reflexión o explicación de la proclamación de la palabra, el credo y luego las intenciones. En la liturgia de la Eucaristía se evidencian 4 partes: la colecta u ofrenda, el prefacio para dar paso a la consagración del pan y el vino, la doxología, el Padre Nuestro, la paz y la comunión, donde se comulga si se ha realizado la primera comunión. También es importante la confesión para poder realizar esta práctica. Los ritos finales tienen los avisos parroquiales, la bendición de Dios y el canto final. Por otra parte, el objetivo de la investigación abarca la comprensión de los marcos y tramas de significación presentes en la práctica de la Eucaristía y el culto con relación a la Iglesia Católica en Chipaqué, El Tintal y Biotá, Puente Aranda y la Iglesia Cristiana de Soacha, teniendo como principal propósito identificar y comprender el sentido propio de los feligreses que hacen parte de estas comunidades religiosas, ya que el sentido que los feligreses le dan a su fe se relaciona con aspectos fundamentales de la vida colectiva. Además, es importante entender que no existe una única forma de vivir la fe, hay múltiples prácticas, creencias y valores que varían según el contexto cultural, social, territorial y personal de cada individuo y grupo. Pero, ¿qué material investigativo existe sobre el tema? Las investigaciones consultadas nos brindaron un enfoque relacionado con la estructura de la Iglesia, sus razones sociales, la resignificación por búsqueda de identidad, el rol de los individuos dentro de la práctica, la pluralización, la privatización, la secularización, las interpretaciones de la religión desde la psicología, la emocionalidad y la sociología, y también la desvinculación de los creyentes, la relación Iglesia-Estado y la moralidad, donde al respecto de lo mencionado anteriormente, Gerardo Fernández, 1992, menciona que la evolución de la celebración eucarística está estrechamente relacionada con factores culturales y el poder centralizado de la Iglesia, donde el auge del derecho y la política también desempeñó un papel importante en la evolución de la liturgia. Además, dicha liturgia refleja y refuerza la estructura jerárquica de la Iglesia, donde los sacerdotes administran los bienes y la práctica enfatiza en la dicotomía clero-feligres, debido a la sistematización, privatización y clericalización del rito, ya que, pese a los cambios que llegaron con el Concilio Vaticano II, se mantuvo una tradición en cuanto a temas como la santificación y la redención. En cuanto a la razón social de la Iglesia Católica y la Eucaristía, Teodulo Quintero 2002 propone que es fundamental resignificar el sentido de la misa para lograr una interpretación más social y ética, que abogue por la promoción de la justicia, la igualdad y la solidaridad, especialmente en un contexto de desigualdad y sufrimiento. Además, la Eucaristía y el jubileo son actos de justicia en sí mismos y producto de la comunión de los creyentes. Por tal razón, la misa debe obtener un sentido de acción concreta frente a la realidad social para convertirse en herramienta de cambio.
En cuanto a la Eucaristía, en un diferente contexto territorial, Quintero Rosa 2006, en su escrito Etnografía de la Misa Católica Afrocolombiana, propone que la misa se convierta en una forma de apropiación de la historia afrocolombiana y de la resistencia de la comunidad mediante la evangelización inculturada, donde los procesos de resignificación dentro de la Iglesia Católica existen de diversas formas y se evidencian en la realización de la práctica de la misa, ya que son un producto histórico que evidencia la pluriculturalidad presente en esta práctica. En cuanto a los participantes de la Eucaristía, Vicente de Paz, 2016, en su investigación sobre el papel de la mujer en la liturgia, en la pastoral rural, menciona la importancia, la dedicación y la resiliencia de las mujeres en las parroquias rurales, ya que son fundamentales dentro de la Iglesia Católica, gracias a su comprensión integral de su papel en la vida parroquial. También expone que los roles litúrgicos que ocupan las mujeres en la Iglesia y la Eucaristía contribuyen y consolidan procesos de fe en la comunidad. Además, son esenciales para mitigar la desigualdad proveniente de los roles de género. Por último, el reconocimiento del rol de la mujer en la vida religiosa y litúrgica permite que ocupen cargos de liderazgo dentro de la Iglesia, donde aportan en construcción de conocimiento, participación en los ritos eucarísticos, ayuda o servicio a la comunidad y en la toma de decisiones. Según Carlos Arboleda y William Beltrán, la pluralización religiosa en Colombia destaca la disminución de la influencia católica y el surgimiento de diversos movimientos religiosos. Retoma aspectos relevantes como la relación de la secularización y privatización religiosa, lo que evidencia el cambio de la práctica del sector público al sector privado y la pérdida de la influencia religiosa en la sociedad. La pluralización religiosa impacta en la sociedad y la hegemonía religiosa colombiana, permitiendo mayor autonomía y diversidad de creencias. Freud pensaba que la religión era una práctica infantil que desaparecería con el desarrollo de la racionalidad y la ciencia. Sin embargo, la visión de Freud no se ha cumplido, ya que la religión no ha desaparecido con el avance de la ciencia y la razón. Al contrario, la religión sigue siendo un fenómeno universal y diverso que tiene múltiples funciones y dimensiones. La religión no existe solo con el fin de responder a la existencia, sino que también responde a una necesidad de consuelo y esperanza para las personas. De esta forma, no podríamos estudiar la religión desde un enfoque meramente objetivo, debido a que toda religión tiene una carga altamente emotiva y los sentimientos difícilmente pueden ser compartidos cuando no se es partícipe de la religión en cuestión. Para comprender mejor la religión, podemos recurrir a otras disciplinas, como la antropología, que se ocupa del estudio de las culturas humanas. Joseph Marty, en el primer capítulo, Antropología de la religión, nos cuenta que la religión tiene diferentes funciones, como por ejemplo la religión como explicación. La religión trata de dar respuesta a cuestiones tan importantes como el problema de la muerte, el problema del mal y los valores trascendentales. La religión además ofrece una visión del mundo que da sentido y coherencia a la realidad y a la experiencia humana. También la religión como elemento estructurante satisface el interés social dominante del problema de cómo organizarse. Comúnmente en sociedades, además, la religión ayuda a la persona a afrontar situaciones críticas como el sufrimiento, la enfermedad, la pérdida y la muerte. Un autor que profundizó en esta función de la religión fue Mircea Eliade, un historiador de las religiones y un filósofo rumano. Eliade argumentaba que la experiencia religiosa proporcionaba un marco significativo para enfrentar situaciones críticas en la vida. Según él, la religión no eliminaba el sufrimiento o la muerte, pero proporcionaba un marco cultural y simbólico para comprender y dar sentido a estas experiencias. La religión proporcionaba explicación sobre el sufrimiento y la muerte, ofreciendo consuelo y esperanza y significado en medio de estas realidades difíciles. Veronique Lecaros en 2015 argumenta que existe una compleja relación entre la Iglesia y los creyentes. Una de las razones puede ser por la desarticulación de las normas de la Iglesia y de las prácticas sacramentales. Para explicar mejor esto, Veronique lo expresa en dos partes: práctica sacramental, en la cual cita al Papa Francisco, quien dice que la fe no es una práctica individual, sino es de comunión, y esta se ejerce por un medio del cual resulta ser los sacramentos celebrados en la liturgia de la Iglesia. Otra es la influencia de la Iglesia. Considerando únicamente las prácticas rituales, podríamos concluir que existe un divorcio entre los creyentes y la institución. Pero si haya esta desvinculación, la influencia de la Iglesia sigue siendo grande, ya que maneja varios programas sociales, de educación y de salud. También José Bullón en 1998 nos dice que la Iglesia adoctrina a los creyentes para que no tengan un comportamiento individualista, sino colectivo, en donde su principal función sea aportar para satisfacer las necesidades
y así crear un nuevo orden social donde haya una equidad humana. Y la justicia también juega un papel muy importante, ya que gracias a ella los seres humanos somos capaces de crear la historia luchando contra el dominio y la explotación. Por último, Juan Camilo García en 2019 expone que la Iglesia siempre ha tenido una gran influencia en la sociedad y el Estado, estando involucrada en las decisiones que se toman para la sociedad, como por ejemplo en instituciones educativas en donde se enseña sobre la religión y los valores que ésta promueve. También la influencia en el Estado, como ya hemos dicho anteriormente, puede llegar a ser muy positiva, como por ejemplo en casos de conflicto donde su intervención ha sido importante, porque lograba conseguir lo que muchas instituciones no habían logrado, como llegar a acuerdos. Un ejemplo que coloca el autor es la época de la dictadura de Cuba, en donde gracias a ello se logró la liberación de varios secuestrados políticos. Pero, ¿qué pasa con el sentido de los creyentes, poco indagado en estas investigaciones? Puesto que en la academia, la perspectiva de los individuos con respecto a la práctica religiosa y eucarística, por lo general, es racionalizada. Para dar respuesta a esta pregunta, los diarios de campo utilizados en el ejercicio etnográfico evidencian la perspectiva poco estudiada de esta práctica religiosa. Además, las entrevistas profundizan en los aspectos identificados y proporcionan una visión profunda de nuestro estudio y nuestro objeto de investigación. Para iniciar, Chipaque es un pueblo donde tradicionalmente la religión ha sido un ente integrante de la vida comunitaria. Es por esta razón que en este apartado indagaremos en aquellos sentidos provenientes de los feligreses con relación a la Eucaristía, ya que son especialmente estas razones las que al transcurso de los años han unificado y fortalecido a la Iglesia Católica de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario en Chipaque y han trascendido a la vida colectiva de los habitantes del municipio. El análisis realizado por medio de la información consignada en los diarios de campo y las entrevistas revela que la Eucaristía es fuente de compartir con el prójimo. También provee una identidad tanto personal como colectiva. Brinda un espacio que provee comodidad y pertenencia, perdón y aceptación de la culpa por medio del arrepentimiento. Además, busca justicia y la misa en sí misma es sinónimo de esto, ya que permite manifestar la fe en Cristo mediante la paz, la comunión, la oración, la petición y el agradecimiento. Esto a su vez otorga liberación, encuentro con Dios, salvación, amor, guía y un espacio espiritual. También en la Iglesia se encuentran referentes de vida para alcanzar la santidad y entender el camino de la vida en Cristo. Por otra parte, la misa es un espacio que permite un encuentro con Dios y el otro. Es un lugar que brinda un momento de congregación, paz, alegría y enseñanza. Además, este espacio se convierte en un lugar para todos, en un lugar para salir de lo cotidiano y descansar del trabajo diario. Es un encuentro comunitario y también familiar. Asimismo, es una forma de apropiación para obtener un sentido de vida, ya que este puede ser desde el compartir, el sanar, el perdonar, el avanzar en un crecimiento personal, tener esperanza, encontrar hogar, fortaleza, sabiduría u oportunidades. También es un espacio que permite el esparcimiento y la socialización. La Eucaristía también permite un momento para mostrar al otro el amor y la felicidad de la congregación y comunidad, ya que como hijos de Dios, el amor y la igualdad permiten un avance a pesar de los errores, ya que todos merecen paz y tranquilidad. Además, la comunión es tener cerca a Cristo y hacer conciencia de su presencia, amor y sacrificio, como símbolo para reafirmar la fe, por medio de la representación de la última cena de Cristo. De esta manera, la Iglesia es un espacio para ayudar al otro y para encontrar motivación por medio de la presencia y participación en la vida parroquial y también en la Eucaristía, ya que permite, debido al acercamiento con la comunidad, afianzar una relación que permite abrazar esta práctica para el encuentro con Cristo y el crecimiento personal, convirtiéndose en una forma de vida comunitaria. Desde el Tintal y Biotá, gracias al ejercicio etnográfico, se puede notar una gran diferencia con la evidencia en los artículos investigados, los cuales se enfocaban más en mostrar esa doctrina que tenía la Iglesia hacia los creyentes y la función del Estado, que ellos la mostraban como positiva o negativa. Al principio tuve conflicto ya que no era alguien que asistía a la Iglesia. Cuando iba solo lo hacía por compromiso y no me tomaba el tiempo de ver la importancia que las personas le daban a las prácticas que se realizaban en la institución.
Así que cuando realicé la observación me fijé que las personas toman esta asistencia para compartir, ya sea con los demás creyentes como con Dios, donde aprovechan para hablar con Él y desahogarse. Algo que al principio me costó asimilar fue que al ver tanta gente llorando, con tan gran sentimiento y con tanta emocionalidad, pues me costó asimilar. Al final también en la Eucaristía me di cuenta que la gente se veía mejor, más feliz. También algo que pude notar, y ya que tuve la oportunidad de asistir a una iglesia rural y a una urbana, fue la diferencia cultural que había. En el pueblo la gente era más amigable y unida, en cambio en de la ciudad la gente era más individual y solo se centraban en ellas o en sus acompañantes, y no trataban de interactuar con los demás. Eso se notó más al momento de dar la paz, en donde en la iglesia de Biota, por ejemplo, en la que era del pueblo, la gente se da la paz con todos así no los conozca. En la del Tintal, que era en la ciudad, no hacían tal acción. Fue una experiencia interesante y me ayudó a entender y a comprender las tramas de significación que los feligreses le dan al instituto. Además, en la iglesia de Puente Aranda, para la realización de este estudio etnográfico se pudo evidenciar una serie de aspectos principales que en relación con todo el trabajo anteriormente realizado dejan claro el objetivo del mismo: entender las tramas de significación de los participantes sobre los ritos y las prácticas que se realizan en la Eucaristía. En relación con los diarios de campo se pudo evidenciar la experiencia personal que atravesé en el momento de realizar con la Eucaristía católica. En aspectos de relación, los diarios destacan la riqueza simbólica y espiritual que le dan los participantes a la Eucaristía, como los rituales iniciales, finales y las liturgias. También los diarios resaltan la importancia de la comunidad y la conexión social durante la Eucaristía. Otros aspectos de relación es la diversidad de perspectivas en la congregación, reconociendo la emotividad por la que atraviesan algunos participantes. En momentos de diferencia se logra evidenciar que puedo llegar a algunos momentos de conexión distante frente a la práctica por mi poca relación y sentido individual. En otros momentos me encuentro en un estado de conexión y emotividad frente a las mismas prácticas. En resumen, cada uno de estos materiales etnográficos ofrecen una descripción y exploración detallada de la Eucaristía frente a perspectivas y sentidos individuales, destacando las diferencias y similitudes para la misma interpretación de la práctica. Para finalizar, en el municipio de Soacha, a partir de este trabajo de los diarios de campo, pude identificar algunos aspectos clave que caracterizan la forma en que esta comunidad vive y entiende su religión cristiana. Estos aspectos son el sentido de pertenencia, ya que los creyentes se sienten parte de una familia espiritual que provee una red de apoyo que los acoge, los orienta y los acompaña en su camino de fe. Además, la comunidad es un espacio de encuentro, de comunión, de solidaridad y de servicio, donde se comparten valores, creencias, experiencias y recursos, donde cada persona brinda su semilla mediante la obra social y el sentido de misión, debido a que los creyentes tienen un compromiso con la difusión y la defensa de su fe, tanto dentro como fuera de la comunidad. Dentro de la comunidad se encargan de formar, de educar, de capacitar y de animar a otros creyentes, especialmente a los nuevos convertidos, para que crezcan y se fortalezcan en su fe. Descansaré en tu poder, pues tuyo soy. Este video documental proporciona una recopilación del estudio etnográfico realizado por Evelyn Betancourt, Isis Niño, Estienne Moreno y William Pato.
y proporciona un material rico en términos investigativos, ya que explora aspectos propios del sentido individual y colectivo, de la práctica de la Eucaristía y los contrastes con investigaciones ya realizadas. Además, indaga y pone como protagonistas los feligreses y su perspectiva de ser partícipes de una comunidad religiosa, lo que brinda un estudio etnográfico relevante para futuras investigaciones del tema. También es importante destacar que en futuros trabajos este material se puede contrastar con otras perspectivas teóricas que permitan otro tipo de resultados.